más que Zoom. Imagínate que le caben cerca como de 1.000 personas, lo que permite hacer unas conferencias ampliadas y con la no limitante de personas. Por ejemplo, la tiene Meet, que es 100 personas. Entonces, pues eso me pareció muy interesante. Bueno, ya hemos logrado solucionar el problema. Muchas gracias por la espera. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Muy interesante la ponencia y empezamos. Alina Freire pregunta, ¿se han realizado embriogénesis somáticas en otras especies de Theobroma en el Ecuador o en otro lugar del mundo? La verdad es que en cacao, de la familia del género Theobroma hay varias especies, pero la más importante y digamos que la más conocida es cacao. Ahorita en la Universidad de Nikian estamos trabajando con otra especie, con Theobroma bicolor. Hemos iniciado la embriogénesis somática, pero pues esos son los primeros pasos, ¿no? Como yo mostré esa línea del tiempo en cacao, la embriogénesis somática ha tomado tiempo, entonces estamos nosotros dando los primeros pasos en otras especies del género. Sí, sí, en Nikian estamos haciendo eso. Bueno, pregunta Cristian, ¿la embriogénesis primaria y secundaria qué tan eficiente es en el cacao? Bueno, Cristian, te cuento que se ha evaluado la embriogénesis primaria y se la ha comparado con la embriogénesis secundaria. Y bueno, primero que la embriogénesis somática en cacao es dependiente de los genotipos. Entonces, hay una variabilidad de la respuesta. Sí, yo te podría decir en base a números, hay genotipos que para llamarlos eficientes, digamos, de un explante, es decir, de un estaminoide, podemos tener hasta 100 embriones. Yo a eso llamaría eficiencia. Y podemos comparar con otros genotipos que de un estaminodio tenemos 3 embriones, ¿no? Eso estamos hablando de la embriogénesis somática primaria. Ya comparando las dos, la embriogénesis primaria y la embriogénesis somática secundaria, en términos de eficiencia, la embriogénesis somática secundaria es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque básicamente, pues, primero que estamos acortando el tiempo para obtener embriones porque se elimina la fase de callo. Entonces, en estos términos, con estos criterios, podría responderte eso, ¿no? Que la embriogénesis somática es eficiente dependiendo de los genotipos y también es dependiendo y es más eficiente la embriogénesis somática secundaria. Eso. Pregunta el doctor Carlos Agudelo. ¿Existe una amenaza real de daño grave o desaparición de las poblaciones de cacao como consecuencia de su variabilidad genética? La verdad es que la pregunta es así. Yo la podría responder con los datos que tenemos. El cacao, gracias a esa variabilidad que tiene, es que no está amenazado. Gracias a esa variabilidad genética es la que le está dando esa posibilidad de conservarse. Sí, a lo largo porque pues se tienen registros, como ustedes vieron, desde el Holoceno, registros de uso y registros de estar poblando la superficie, pues, hay registros muchos más antiguos. Entonces es gracias a la variabilidad, gracias a la variabilidad genética es que el cacao se ha mantenido, se ha establecido, digamos, en toda la región tropical, pero no estamos hablando solamente en rangos de temperatura muy reducidos. Hay rangos de temperatura muy grandes en los que se tienen plantaciones de cacao. Entonces, los datos que tenemos del tiempo que está el cacao en la tierra y todos los desastres, digamos, llamamos así, que han ocurrido en este tiempo, pues yo no lo vería en términos de que el cacao mismo como especie esté en riesgo, pero sí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta que puede estar en riesgo, que es la producción de chocolate. A la producción de chocolate, que es el proceso que se requiere de polinización, el proceso de formación del fruto es otra cosa, y esas sí, pues se han identificado varios factores que podrían poner en riesgo gracias a todos los factores que están influenciando el cambio climático y que afectan directamente a la polinización de cacao, pero más como especie, como planta, yo no lo, o sea, definitivamente me atrevo a decir que tendríamos que hacer más estudios para identificar eso. Alina Freire pregunta, ¿no habría problema de que si eso
ha sucedido, vengan plagas a destruir este monocultivo? Justamente cuando hablamos de embriogénesis somática en cacao, propagación clonal de cacao, se usa para términos comerciales. Pues hay una cosa que yo sí digo que hay un grado de riesgo, ¿no? No vamos a hablar que es riesgo cero, pero vamos a considerar lo siguiente. Las plantaciones de cacao necesitan que sean un policlon. Es decir, no hay plantaciones de cultivo de cacao con apenas una variedad de cacao, porque la incompatibilidad es gametofítica y esporofítica. Entonces, por más que tengamos clones, vamos a necesitar que sean por lo menos 5 o mínimo 3, ¿no? Se ha establecido que pueden ser 5. Y hemos partido de que si nosotros vamos a llegar a seleccionar clones de cacao para embriogénesis somática, y ha habido una sección y de alguna manera se ha seleccionado también por la resistencia, tanto a plagas como a enfermedades. Probablemente no estamos en riesgo cero, como te digo, Alina, pues puede venir una plaga nueva de aparecer por ahí, que yo creo que ese riesgo existe para todas las especies, inclusive si tenemos la variabilidad. Tampoco el objetivo, y también, ¿no? Tenemos esfuerzos no solamente en cacao para direccionar todo hacia la producción comercial, sino también pues como reservorios de genes. Se tienen jardines, áreas donde en el hábitat natural hay cacao que todavía se puede encontrar. Eso por Conail. Diana Marcela Beltrán Pedrosa pregunta, ¿qué piensa de la opinión de algunos investigadores que dicen no estar de acuerdo con la ES, ya que producen variabilidad y no se podría hablar de una clonación masiva por este método? Bueno, lo que yo puedo decir frente a eso es que en estos años que llevo trabajando con embriogénesis somática de cacao y con las nuevas herramientas biotecnológicas han surgido varios trabajos, sobre todo analizando esta variabilidad, estaría asociado a variación somaclonal. Sin embargo, pues hay trabajos de un grupo súper fuerte que está en Inglaterra, que ha mostrado por varios años, por secuencias de varios años, y no encontró esta dicha variación somaclonal. Básicamente se hablaba muchísimo y existe variación somaclonal en algunas especies, pero en cacao no se la ha podido encontrar. Y hay reportes de características, digamos, de características diferenciales, sobre todo fenotípicos, de un individuo a otro, pero esas no se ha podido identificar como que realmente sea variación genética. Entonces, yo también, esa era mi principal preocupación cuando empezamos a hacer embriogénesis somática en cacao. Sin embargo, las pruebas, todas las verificaciones de la fidelidad genética del grupo que está en Inglaterra, no nos muestra eso. Entonces, realmente, no, eso es lo que con la información que tengo, te puedo decir que esa no es mi preocupación, por lo menos la mía, pero habría que revisar, probablemente podemos hacer más estudios. Doctora Liliana, quiero solicitarle un favor. Por favor, dejar de compartir. Exacto, claro. Muy amable. Bien, pueda seguir, Anita. Bueno, pregunta el doctor Carlos Agudelo. ¿Hay estudios que permitan comparar con otros métodos de reproducción y qué resultados han alcanzado en cacao? Los trabajos que yo mostré al final, que en todos está el grupo como líder, el grupo de Pensilvania, de Ciela y de Mark, pues ellos han comparado ya en campo, ¿no? Cómo los diferentes métodos de propagación han comparado la embriogénesis somática versus la producción de brotes ortotrópicos, han comparado también el tema de los injertos y no han encontrado, digamos, que diferencias significativas en cuanto a plantas propagadas por injertos, que son lo que más se recomienda actualmente en cacao y las que más se usa
porque como digo, por todas esas ventajas que tiene tener una planta con una raíz pivotante y la parte aérea de un fenotipo conocido. Los resultados de los grupos que han reportado en artículos científicos no muestran diferencias, sino que muestran que en algunos aspectos hay ventajas inclusive en la producción de plantas a partir de embriogénesis somática, ya que estas plantas muestran, ellos lo citan, que empezaron a producir tempranamente, y esa es una ventaja en términos de productividad, en términos de económicos. Entonces, sí, los trabajos de otros grupos, yo no he llevado mis plantas a campo a pesar de trabajar muchos años, pero pues yo con estos trabajos que son grupos confiables de muchos años, no, creo que la embriogénesis somática tiene potencial. Además, pues me trae, hay que recordar que hay varias especies que comercialmente se producen por embriogénesis somática, específicamente no es el cacao, pero varias especies arbóreas sí. Entonces, esto de alguna manera nos da luces, ¿no? Para continuar y pues seguir trabajando para hacer realidad esa propagación a través de la embriogénesis somática. Pregunta Diana Marcela Beltrán Pedrosa. ¿Qué reguladores de crecimiento han usado para llegar a la ES secundaria? Ok, ¿qué te puedo decir? Eso es como tomarme la lección de los últimos años. Yo te voy a responder eso con unas informaciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando con ajustamos el protocolo de Ciela Maximova y lo juntamos con el protocolo de Nimenac. Entonces, adicional a los reguladores de crecimiento clásicos, que son el 2,4-D con la quinetina para la embriogénesis somática secundaria, nosotros también incluimos sales. El sulfato de potasio lo adicionamos. Entonces, el éxito de la embriogénesis somática yo la entiendo como esa sinergia, ese equilibrio entre los reguladores de crecimiento, pero también pequeños detalles, como ahora son los ajustes de las condiciones ambientales y además estas sales, estos microelementos. Entonces, eso es lo que te puedo dejar, que eso, el éxito que hemos tenido es básicamente jugando con estos factores también. Bueno, don Daniel Ramírez quiere realizar una pregunta hablada. Perfecto, muchas gracias, profesora Liliana, gracias por su conferencia muy ilustrativa. Y mi pregunta está orientada hacia la parte de sanidad vegetal del cultivo de cacao en Ecuador. Con el aumento en superficie referente al cultivo de Teobroma cacao, ¿usted ha observado también el aumento de fitopatógenos que afecten la calidad vegetal de las plantas objeto de estudio? Daniel, le voy a responder con digamos, con las experiencias de los últimos años que estoy en Ecuador. Yo estoy hace pocos años en Ecuador y estoy más en la región amazónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? No, yo no sé si en la región amazónica las condiciones permiten la proliferación de un tipo de patógenos. Entonces, los agricultores sí han reportado que hay aumento en los patógenos. Pero en la Amazonía, que es donde yo le puedo dar las informaciones, ellos no tienen control, tienen manejo de los cultivos y manejo de los patógenos. Entonces, entonces esos datos son por las observaciones y las comunicaciones de los agricultores. Así datos ciertos, investigaciones, yo no soy capaz de darle porque también en la Amazonía el cultivo de cacao es un manejo bastante diferente a monocultivo. Entonces, nosotros también hemos estado un poquito observando que en ese conjunto, en ese sistema diverso, también hay hay varios cultivos que están también ayudando a esa proliferación de patógenos. Entonces, son las observaciones que yo tengo de la experiencia ahorita en la Amazonía, en la provincia de Napo, pero no tenemos estudios, no hemos verificado esa información. Entonces, creo que estamos con eso en deuda o hay un espacio para trabajar, creo yo, Daniel. Bueno, y para finalizar tenemos la pregunta de Edgar Giovanni Villafuente que dice, ¿qué probabilidades tiene la variación sodoclamotonal en el cacao?
Sí, ok, justamente yo respondí hace un ratito, fue una pregunta anterior, que hablamos que hay un grupo súper fuerte que está en Inglaterra, que él ha trabajado por muchos años, sobre todo haciendo análisis de variación somaclonal. Y los datos que ellos han encontrado, inclusive ya con los datos de con los datos del genoma de cacao, pues ellos han identificado una variación, digamos que no es cero, pero realmente no es representativa la variación clonal, que no se le puede atribuir al proceso en sí, sino que realmente la propagación pues genera llamaría yo, algunas variaciones, pero no se las puede asociar directamente al proceso. Entonces, son los datos científicos, los datos de investigaciones científicas que nosotros tenemos, lo que nos permite, pues con los que nosotros trabajamos y decimos, ok, no tenemos datos, o sea, no, normalmente se asociaba muchísimo al cultivo de tejidos, variación somaclonal, pero las nuevas herramientas biotecnológicas que yo repito cada rato, que uno se las puede usar, ya no nos reportan eso. Entonces ahora tenemos datos y estamos buscando, ¿no? Realmente, o sea, cuáles son de dónde vienen esas variantes o qué es lo que estamos viendo asociado a qué está esa respuesta que en algunos momentos le hemos atribuido a la variación somaclonal. Entonces, básicamente yo no lo vería por ahí. Yo puedo decirte, sugiero así para revisar un poquito, leer los artículos de Rodríguez asociados a variación somaclonal en cacao. Y también yo realicé un trabajo de epigenética y también nosotros pudimos ver que había probables variaciones epigenéticas, pero las variaciones epigenéticas se las podía manejar también. Entonces hay bastantes cosas por hacer, pero pues es eso por ahorita. Muchísimas gracias. Entonces cedo la palabra a Matthews y a Lina para que puedan proceder a saludar y a dejar su comentario. Muchas gracias, estimada Anita, por darnos la palabra. Estimado Carlos, estimada Lina, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes a este evento internacional Intercambio Científico. De parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, les damos la gran bienvenida y es un gusto conocer tremendos ponentes con temas interesantes en la cual vamos conociendo día a día los procesos investigativos que realizan en su diario vivir. Ese es el objetivo de este Congreso Internacional, hacer un intercambio científico entre diferentes profesionales del mundo. Tenemos una gran acogida, estamos con Argentina, estamos con España, estamos con Colombia y una infinidad de participantes en la cual se va a realizar durante el trayecto de este año. Entonces, de mi parte, agradezco por su presencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Alina, bien pueda. Doctora, tiene su micrófono apagado. Gracias, estaba hablando. De mi parte también, y a nombre de la institución a la que pertenezco, la Universidad Regional Amazónica ICIAM, del grupo al que pertenezco, el Grupo Translacional de Investigaciones en Plantas de ICIAM. Quería también igual agradecer a todas y todos los participantes de este evento. Venimos desde noviembre del año pasado y va a durar un año entero. Entonces, muchas gracias por estar participando. Gracias a quienes ya han participado compartiendo sus conocimientos y también una invitación para quienes desearían igual compartir sus investigaciones y sus trabajos en este seminario. Están bienvenidos e invitados a presentar también. Entonces, muchas gracias, Carlos Agudelo, también coorganizador de la Universidad del Quindío, y también a Matthews Mendoza, coorganizador de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Gracias a las y a los conferencistas y gracias a todos quienes están participando. Gracias, bueno. Carlos. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Agudelo.
Anita, muchas gracias. Igualmente para Lina y para Matthews. Doctora Liliana, quiero expresarle un agradecimiento muy especial por haber compartido con nosotros sus estudios y estos temas tan interesantes de investigación en cacao. Hoy también tenemos el placer de poder contar con una invitada de Argentina, nuestra primera representante de ese país en este evento. Qué rico que Nancy hoy nos está acompañando y ojalá en el futuro lo siga haciendo. Quiero a todos expresarle un agradecimiento por estar aquí conectados hoy. Esperamos que estos conocimientos sean de su máximo provecho. Como ya lo mencionó Alina, qué rico que algunos de ustedes se animen a presentar sus ponencias en este evento. Y es solo cuestión de escribirnos a los correos electrónicos. Ya los vamos a poner en el chat para que estemos en contacto. Desde la Universidad del Quindío, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Anita, bien pueda continuar. Bueno, como lo dice el profesor Carlos Agudelo, desde la Universidad del Quindío, les damos una acogida bienvenida a este evento especial de intercambio científico y vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, Nancy Mariel Apóstol. Ahí están viendo mi pantalla. Ya está empezando, Anita. ¿Listo? Dale en formato presentación. Listo. Bueno, tenemos... El micrófono, Milene. No te escuchamos. Milene, el micrófono. No, el micrófono está abierto. Voy a continuar entonces. Voy a continuar mientras Anita soluciona su inconveniente. Estas son las instituciones, las facultades, los programas y los grupos de investigación que están colaborando en la organización de este seminario internacional. Es un esfuerzo compartido y es un esfuerzo que queremos hacer a lo largo de todo el año 2021 y esperamos reunir a ponentes de toda Latinoamérica. Siguiente, por favor. Bueno, el comité organizador ya habíamos hecho referencia a ellos. Entonces, devuélvete, Anita. Entonces, queremos presentar hoy a la doctora Nancy Mariel Apóstolo. Allí está su correo para quienes deseen establecer contacto con ella. Bienvenida, doctora. ¿Me das la diapositiva anterior donde está el título de la presentación, por favor? La anterior. Bueno, siguiente, Anita. Para presentar entonces los asuntos relacionados con la doctora Nancy Mariel. Ella es licenciada en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Igualmente es doctora en Biología, en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular simple y profesora asociada exclusiva de la Universidad Nacional de Luján en Argentina. Igualmente es investigador categoría 1 del programa de incentivos de docentes investigadores de las universidades nacionales, de las secretarías de políticas universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Argentina. Es directora del programa interdisciplinario de estudios de plantas vasculares del Departamento de Ciencias Básicas.
Igualmente, actualmente es la jefa del área de biología vegetal del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Luján y es miembro titular del comité académico del doctorado en Ciencias Aplicadas. Doctora Nancy Marien, bienvenida a este evento. Gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucha? Sí, doctora, le escuchamos bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ya está empezando a compartir. ¿Listo? Ponerlo en formato presentación, doctora. Ahí. Sí, doctora. Eso, doctora. Tenemos ahí un cuadrito gris que hay que tratar de movilizar hacia algún lado. Ahí. Ya, perfecto. Bien. El cuadrito gris son ustedes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el conocimiento de la estructura interna de las plantas como un aporte a estudios interdisciplinarios. En primer medida agradezco la invitación para realizar esta charla y bueno, espero que les sea útil. En primer medida vamos a comenzar a definir un poco qué es la anatomía vegetal, es el estudio de la estructura interna de las plantas. Es una disciplina dentro de la botánica netamente descriptiva. Sin embargo, cuando se la relaciona para aplicar a otras disciplinas de la ciencia, como algunas de las que están aquí descritas, es una herramienta muy interesante para realizar estudios interdisciplinarios. En este sentido, es el objetivo principal que tenemos nosotros en el programa interdisciplinario de estudios de plantas vasculares, PIEDVAS, del cual soy directora y la codirectora es la doctora Mónica Parisi, de la Universidad Nacional de Luján. Nosotros en este programa tenemos una serie de líneas de investigación, desde la anatomía a estudios fitoquímicos, de actividades biológicas y bioquímicos, pero también la línea de anatomía vegetal se conecta con todas estas ciencias que les estoy comentando. Para poder hacer anatomía vegetal, recordemos que tenemos varias técnicas, varias metodologías de histología vegetal. En primer medida tenemos para estudiar la estructura interna y la caracterización de las superficies de los órganos vegetales, el uso de la microscopía óptica a través del campo claro, de la luz polarizada o de la X-fluorescencia, y para ello el material se puede utilizar en forma fresca o a través de diferentes tratamientos, como por ejemplo el diafanizado, que es un método por el cual las hojas son totalmente transparentadas y se pueden observar las superficies foliares de estas hojas, tanto la inferior como la superior, de buena manera. También para ver superficies foliares se puede utilizar el raspado o el desgarrado epidérmico, esto se usa mucho para el caso de las gramíneas. Y otro método muy interesante es el disociado macerado, que es un tratamiento del material con hidróxidos de alcoholes, de manera que se disuelve la laminilla media de las células y cada una de las células se mantienen separadas. De esta manera se puede analizar individualmente los tipos celulares presentes en los tejidos de las plantas. Quizás lo más clásico que ustedes están acostumbrados a mirar cuando ven anatomía son los cortes histológicos. Los cortes histológicos nos permiten ver la estructura interna de las plantas directamente y lo podemos hacer sobre material fresco, pero también sobre material incluido, principalmente en parafina. Una vez que el material es incluido en parafina, es cortado a través de unos equipos que se llaman micrótomos, que pueden ser de tipo deslizamiento, del tipo rotatorio, y esos cortes luego son coloreados y finalmente montados para hacer las preparaciones histológicas. Lo interesante del microtomo rotatorio es que permite cortes totalmente seriados y se puede hacer un seguimiento de la estructura completa del órgano que estamos analizando. Otro equipamiento muy interesante para estudiar la anatomía vegetal es el microscopio electrónico de barrido. Este microscopio lo que nos permite ver es la micromorfología de la superficie de los órganos, ¿sí? Vamos a ver en forma tridimensional esta micromorfología muy interesante, y
Para ello, el material primero se trata con baterías ascendentes de alcoholes para deshidratarlo, luego generalmente se utiliza punto crítico para secarlo, se metaliza con oro paladio y se lleva a la cámara del microscopio electrónico para luego obtener las imágenes y observar lo que uno necesita. ¿Por qué usamos punto crítico? Generalmente para poder mantener esta calidad del material sin ninguna deformación y se observa perfectamente cómo se encuentra en la planta. Al deshidratarlo y al secarlo de esta manera, el material se mantiene sin ningún tipo de malformación. Otro equipamiento también que utilizamos para trabajar en estos líneas de investigación es la microscopía electrónica de transmisión. Aquí ya vamos a ver estructuras subcelulares e incluso en algunos casos macromoléculas. Para eso el material se utilizan resinas epoxi para incluirlos y se hacen cortes en este aparato que se llama ultramicrótomo, ya que los cortes son muy pequeños, de nanómetros de espesor, sobre los cuales son montados en estas grillas de cobre de 3 milímetros de diámetro, para que vean el tamaño aproximadamente. Los cortes allí alojados en estas grillas son coloreados y luego colocados en esta varilla que se inserta en el microscopio. Cuando se mira en el microscopio, la imagen puede observarse en forma directa en la base del microscopio o si no a través de una imagen digital de una pantalla. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la estructura interna de las células, el sistema de membrana, todas las características subcelulares, incluso se puede llegar a ver macromoléculas porque este microscopio llega hasta 1 millón de aumentos. Estos materiales, estas técnicas son las que utilizamos nosotros en nuestro programa en las diferentes líneas de investigación para llevar adelante los trabajos de anatomía vegetal. A través de varios ejemplos que yo les voy a dar ahora, vamos a ir viendo cómo la anatomía vegetal es útil para aplicar a otras ciencias y poder explicar diferentes problemáticas. En nuestro grupo de trabajo tenemos una línea de investigación que actualmente la seguimos desarrollando, que es la anatomía de las plantas medicinales. Trabajamos principalmente en plantas medicinales de la provincia de Buenos Aires, la provincia a la cual pertenecemos y está enclavada a la Universidad Nacional de Luján. Y entre ellos tenemos aquí un ejemplo de un trabajo que hemos publicado sobre la anatomía de la inflorescencia de Solidago chilensis, una asterácea nativa de la provincia de Buenos Aires. Esta asterácea tiene una inflorescencia un poquito compleja, con tallos con hojas y además ramas floríferas, donde la inflorescencia base es un capítulo, ya que es una asterácea, y se ha hecho el estudio anatómico de todas las partes de esta inflorescencia, desde las hojas, los tallos y las partes de los capítulos, incluso de las flores. Se ha aplicado anatomía a través de microscopía óptica, como estamos viendo, y también de microscopía electrónica de barrido. ¿Con qué fin? Con el fin de describir la especie, que puede ser un carácter interesante para aplicar a la taxonomía del género, incluso de la especie, y también como descriptivo de estas inflorescencias a nivel anatómico, porque nunca se había hecho. Pero principalmente nosotros encaramos el trabajo para localizar las estructuras secretoras que tienen estas plantas, que están asociadas a las propiedades medicinales que tienen. Así que bueno, a través de todo este estudio, no solamente se hace todos estos ítems, sino que también se busca la localización de las estructuras secretoras. Aquí vemos, por ejemplo, cortes transversales de los capítulos, donde se ven las flores, tubulosas, con sus gineceos, sus estambres, aquí están en detalle. Estos puntitos que ven aquí es el papus, que es característico de las asteráceas, ¿sí? Los nectarios que tienen estas flores, se pueden ver las anteras, los estigmas, y también están descritos los tricomas, entre ellos los tricomas glandulares que tienen incidencia sobre las propiedades. De esta manera, este trabajo tenía esa función de conectar la anatomía vegetal con la caracterización de la especie. Esta especie no solamente fue estudiada desde el punto de vista de la parte reproductiva, sino también de la parte vegetativa. En otro trabajo hemos realizado el análisis anatómico de los tallos y las hojas de la parte vegetativa de la planta a diferentes alturas de la planta para detectar en qué
partes de la planta y en qué estado fenológico de la planta vamos a encontrar mayor cantidad de estructuras secretoras, como son estos canales que hemos visto también en inflorescencia y cómo son los tricomas glandulares. ¿Para qué? Bueno, la distribución que se encontró de estas estructuras es bastante heterogénea en cuanto al tipo de estructuras secretoras y también en la posición, tanto en el tallo aéreo como en el tallo subterráneo, que es un rizoma. Esto nos va a permitir saber con qué estructura podríamos llegar a hacer los estudios fitoquímicos respecto a los principios activos que están asociados a las propiedades medicinales de esta planta. Por otra parte, al estudiar los órganos en diferentes estados fenológicos, también nos permite ver si nosotros hacemos un proceso de cultivo de la especie, ¿sí?, en qué momento se cosecharía el material, en qué estado fenológico que tenga mayor cantidad de estructuras secretoras. Así que aquí la anatomía no solamente está aplicada a la descripción, sino también a la agronomía y a la fitoquímica. En la misma línea de plantas medicinales, hemos trabajado con las 6 especies pertenecientes al género verbena, también otra especie medicinal de la provincia de Buenos Aires, en realidad es un género que tiene 6 especies, y la identificamos a través de su anatomía para ver si había diferencias entre las especies con una aplicación taxonómica, y pudimos ver que a nivel del tallo, si ustedes observan, la estructura interna de los tallos son muy similares, lo que son diferentes son las secciones transversales, pero los tejidos que conforman esos tallos son muy similares. Lo mismo, la estructura interna de la hoja es bastante similar, al igual que presencia de estomas y de diferentes tipos de tricomas. Lo interesante que encontramos en este trabajo es que sí se pudieron diferenciar las diferentes especies por la asociación de tipos de tricomas glandulares y glandulares en cuanto a su constitución celular y a su forma. De esta manera se pudo llegar a identificar cada una de las especies del género a través de esta característica, principalmente por los tipos de pelos o tricomas que aquí estamos observando. Esta es una aplicación de la anatomía hacia la taxonomía del género verbena. Finalmente, en esta línea les comento que en este momento estamos realizando un trabajo con Alophilus edulis, el chalchal, una sapindácea nativa también de la provincia de Buenos Aires, es un arbolito que crece en la ribera rioplatense, y hicimos un trabajito con todo lo que es la anatomía de la hoja, con el fin de asociar el contenido de las sustancias que puede haber en la hoja con las propiedades medicinales de la especie. Para eso se aplicaron pruebas microquímicas, que son pruebas que se hacen sobre material vegetal fresco, generalmente cortes frescos, se aplica un reactivo y la coloración que da ese reactivo indica la presencia de esa sustancia. Hemos aplicado todas estas pruebas microquímicas, aquí por ejemplo tenemos la clásica del Wall, donde se ve que hay almidón en el mesófilo de la hoja, tenemos la de taninos, que se ve que hay presencia de células tánicas, la presencia de lignina, la presencia de lípidos, y también a través de la autofluorescencia, ¿sí?, de la lignina, vemos que hay lignina en algunos tejidos, que hay cutina y que también hay clorofila por autofluorescencia, ¿sí? Aquí se ha aplicado microscopía óptica, ¿sí?, de fluorescencia, de campo claro y también de luz polarizada para poder detectar la presencia de cristales. Acá vemos que en el tallo y en la hoja se observan cristales romboédricos y también dulces. Esto se conjuga con el estudio de actividades biológicas que se están realizando, como actividades antimicrobianas, antioxidantes y puglosemeantes, y también con estudios fitoquímicos de determinadas presencias de sustancias. De esta manera, la anatomía complementa estudios no solamente de actividad biológica, sino también de la localización de compuestos que podrían intervenir en estas actividades en la estructura del órgano. Estamos realizando una serie de estudios también con otras especies medicinales, pero bueno, para hacerlo más corto, después si ustedes quieren consultarlos, tenemos varias especies que hemos trabajado y trabajamos en este sentido. La segunda línea que estamos realizando en nuestro programa de investigación es la anatomía asociada a la tecnología de materiales. Aquí hay una línea bastante amplia
que está a cargo de la doctora Shorman, que ha trabajado su doctorado en bambúes leñosos, nativos e introducidos en nuestro país. Nuestro país tiene varias cantidades de bambúes leñosos introducidos y también hay nativos. Y en este caso, en este trabajo que se ha publicado, hemos trabajado con los cortes transversales de los culmos o de los tallos de tres especies de bambúes introducidos, analizando las características cualitativas de los haces vasculares externos, medios y centrales en cada una de las especies y la distribución de sus fibras. Asimismo, se hicieron disociados para poder determinar las características de dichas fibras a través de la microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido. Lo interesante de este trabajo es que no solamente se ha realizado un análisis cualitativo, sino que también se ha realizado un análisis cuantitativo. Se han tomado muestras de la parte basal, media y superior del culmo en cada uno de los tipos de los haces y se han hecho mediciones o parámetros micrométricos de los haces vasculares y de las fibras. Producto de este estudio, se pudo ver que la longitud de las fibras crece desde la base al ápice del culmo en 2 de las especies, mientras que en Bambusa vulgaris cultivar-ritata la longitud de las fibras es homogénea en todo el culmo. A través de los disociados de las fibras se pudo observar las características micrométricas que tenían estas fibras y también se puede ver que hay diferencias entre las 3 especies. Estas características morfométricas o micrométricas también pueden ser asociadas a propiedades físico-mecánicas de las fibras y se puede inferir la utilidad que pueden tener las fibras de estos culmos. En el caso de Arundinaria simoni y Bambusa vulgaris, podrían tener una utilidad en la industria papelera, mientras que Phyllostachys aurea podría tener una utilidad más asociada a la mueblería. Igualmente, la anatomía por sí sola no va a inferir una propiedad, sino que también debe estar acompañado de las propiedades físico-mecánicas. También actualmente nos encontramos trabajando con materiales de bambúes leñosos que por ahí no son tan llamativos para la parte tecnológica, pero es la finalidad no solamente desde el punto de vista taxonómico, sino también desde el punto de vista de tecnología de materiales. Aquí trabajamos con hojas de las ramificaciones de los bambúes leñosos. Les pongo como ejemplo un trabajo que hemos realizado en 3 especies de bambusa, que son especies introducidas de nuestro país, y pueden observar perfectamente que a través de microscopía electrónica de barrido, la micromorfología de la superficie de las hojas es totalmente diferente en cada una de las especies del género. Por otro lado, se hizo la anatomía de las hojas para ver la estructura interna. Más o menos tienen una estructura similar con las características células fusoides que tienen las hojas de los bambúes, las hojas de follaje de los bambúes, y también hicimos disociados para ver estas células fusoides en toda su estructura. Esto es una novedad de la lente aislada y también de las fibras. Asimismo, se hicieron estudios de microscopía electrónica de transmisión para ver los contenidos celulares de las células de las hojas. No solamente se hizo esta descripción cualitativa, sino también cuantitativa. Entonces, a través de los cortes transversales se midieron un montón de parámetros, también se midieron parámetros de las fibras y parámetros de las células fusoides, y a través de este análisis cualitativo y cuantitativo se pudo llegar a determinar diferenciación específica entre los representantes del género que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces aquí los caracteres anatómicos, tanto cuánticos como cualitativos, son útiles para la taxonomía del género. Algo similar hemos iniciado con las hojas caulinares. Ustedes saben que las hojas caulinares de los bambúes leñosos generalmente son descartadas al momento que se cosechan los culmos o quedan como material orgánico en el sustrato. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar no solamente hacer una descripción para poder aplicarlo a la taxonomía, sino tomarlo como un estudio para ver qué utilidad pueden tener desde el punto de vista tecnológico estas hojas, que serían un material de desecho generalmente.
A nivel morfológico hay numerosa bibliografía que ha trabajado, aquí hacemos una descripción justamente de las mismas que hicimos de hoja de follaje, las 3 especies de bambusa. Vemos que por sí son bastante diferentes en sus dimensiones morfométricas. Cuando vemos la micromorfología son bastante diferentes entre sí también. Y no solamente estudiamos la morfología y la micromorfología, sino también la estructura interna. Aquí estamos viendo que se hicieron cortes transversales de la lámina y de la vaina de estas hojas. Y se puede ver perfectamente que se diferencian a nivel de descripción cualitativa, ¿sí?, tanto una especie con la otra. Por otro lado, también hicimos un análisis cuantitativo, tanto desde el punto de vista morfométricos y también micrométricos. También en estas hojas hemos realizado un análisis de las fibras en cuanto a su laminación. Ustedes saben que las fibras de los bambúes leñosos se caracterizan respecto a las especies maderables de tener una pared muy particular. Tienen una pared celular, laminada o lamelar, que se llaman, que son varias capas de pared que se distribuyen en forma concéntrica dando diferente grosor o espesor a esa pared. Estas capas pueden estar más o menos lignificadas, incluso en forma diferencial o en forma unificada. En este caso, a través de la microscopía de luz polarizada, puede verse la laminación en cuanto a la cantidad de capas y espesor de pared, y en cuanto a la microscopía de fluorescencia, puede llegar a verse perfectamente cuáles capas están lignificadas o más lignificadas y cuáles no, o si todo es uniforme, a través de la autofluorescencia de la lignina. De esta manera se hace un análisis de carácter cualitativo, ¿sí?, de las fibras presentes en esta zona. Por otro lado, a través de la descripción cuantitativa, hemos sacado diferentes parámetros de estas fibras para poder compararlas con las fibras analizadas en las hojas de follaje que anteriormente le mostramos y en las fibras del culmo que fueron estudiados en su doctorado por la doctora Shaw. Como ven ustedes, las hojas de caulinares de estas especies tienen valores mayores que las hojas del follaje en cuanto a sus características de las fibras y se acercan en algunos casos bastante en algunas especies a las características que tienen las fibras del culmo. Por lo tanto, estas hojas podrían inferirse que servirían también para fines tecnológicos debido a las características de sus fibras. Igualmente, aún están en proceso estudios, recuerden, físico-mecánicos para conferir una seguridad en cuanto a las características tecnológicas de las fibras. En este sentido, podrían ser utilizadas en la industria papelera, como acompañando aglomerados, para formación de sogas, para artesanía, que bastante ustedes ahí en el trópico tienen artesanía con hojas caulinares de bambúes, y una cosa interesante es que se pueden utilizar en la industria textil en mezclas con fibras naturales y sintéticas. De esta manera, nuevamente, no solamente hacemos una aplicación de la anatomía a la taxonomía, sino también a la tecnología de materiales. Otra aplicación a la taxonomía que hemos trabajado es sobre los estudios de las cortezas. Aquí hemos trabajado con cortezas de árboles de los bosques andino-patagónicos. Estos bosques son bosques endémicos del sur de nuestro país, quizás algunos de ustedes los conozcan. Y estos bosques son bosques monogenéricos del género Nothofagus, donde están presentes 6 especies del género Nothofagus, característicos, y estudiamos tanto el aspecto externo de las cortezas como el aspecto interno de la corteza. Recuerden que la corteza no es solamente lo que se ve desde afuera, sino también es todos los tejidos que están desde el exterior del tallo hasta que se llega a la madera. Entonces, esos tejidos van a tener características particulares, específicamente en estas especies de este género, cada una va a tener sus características y eso llevó también a la diferenciación taxonómica de cada una de las especies del género a través de las características anatómicas de su corteza. Además, este trabajo tuvo una cosa muy interesante, es que reafirmó la separación del género de la familia Fagaceae, conformando una nueva familia que es la Nothofagácea.
Ya anteriormente se había hecho esto, pero las características encortadas en la corteza a nivel anatómico, que son todas estas que están aquí descritas, reafirman esta segregación de la familia Nothofagus. No solamente se analizó el género Nothofagus, sino también se analizaron 37 especies de árboles nativos de los bosques andino-patagónicos y se editó un libro, un libro en el cual van a estar las descripciones de los árboles y las descripciones anatómicas de las cortezas de estos 37 especies de árboles nativos publicado por la editorial Lola en Argentina y que está disponible en cualquier portal de libros. Una cuarta línea de trabajo que tenemos bastante, que hemos trabajado y seguimos trabajando, es la anatomía vegetal aplicada a la tecnología de alimentos, generalmente asociada a la genuinidad de alimentos. Nosotros a través de la anatomía podemos llegar a inferir la genuinidad que tiene un alimento de origen vegetal. Por ejemplo, acá en este trabajo que publicamos sobre avena, pueden ver que la avena es una gramínea que se cosecha el fruto totalmente vestido por las glumelas, luego en el molino se eliminan esas glumelas, queda el fruto con su superficie pubescente, pero esa pubescencia debe eliminarse para poder hacer el alimento de origen vegetal. ¿Por qué? Porque tanto las glumelas como esta superficie es indigestible, entonces sí o sí tiene que eliminar. Cuando hicimos un estudio a través de microscopía electrónica de barrido, pudimos ver la conformación del fruto, ¿sí?, que tiene esta estructura con su superficie, con los tricomas. En la parte interna vamos a ver la característica capa de aleurona que tienen todas las semillas de las poáceas y el endosperma con amiloplastos compuestos. También vimos la micromorfología que tienen las glumelas. Así que de esta manera nosotros cuando analizamos alimentos como la avena arrollada, que ustedes utilizan muchas veces en los desayunos, o la harina de avena para hacer panificados, vemos también la superficie del fruto totalmente libre de tricomas, y también vimos esto. ¿A qué les parece esto? A esto. Entonces, el alimento procesado porque eso se elimina en el molino. Sin embargo, según el Código Alimentario Argentino, hay cierta porcentaje que se permite que estén estas porciones que no pasen el 1%, y entonces el alimento se considera posible de comercializar. Si supera ese porcentaje, directamente el alimento debe ser sacado de la comercialización por mala elaboración. En cuanto a esta línea de trabajo, actualmente nos encontramos trabajando con el Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria, el INTA, de la Argentina. Ellos están trabajando con frutas mínimamente procesadas. Esta técnica es una técnica por la cual se logra que el alimento, al procesarlo, tenga un aspecto natural. Generalmente, cuando se procesa un alimento, vieron que pierde la tonicidad, el color o el sabor. Entonces ellos buscan técnicas que permitan mantener, aunque sea el aspecto de alimentos frescos. Están usando un proceso de alta presión, y entonces nos pidieron a nosotros que hiciéramos la anatomía de las muestras tratadas para ver qué características tenían. En primer lugar, aplicamos microscopía de fluorescencia utilizando un fluorocromo para ver la vitalidad que tenían los tejidos en el material fresco, que como ven ustedes, está totalmente fluorescente porque las células están vivas. El material, yo no sé cómo sacar esto, por ahí están molestando. Ahí está. Aquí estamos en vacío, vacío clásico. Cuando ustedes compran un alimento envasado al vacío, fíjense que las células, algunas están vivas y otras están muertas. También estamos viendo, en el caso de la alta presión, que las células están todas muertas. Entonces nosotros decimos, bueno, está todo muerto, no sirve. Sí, sirve. Cuando hicieron los estudios del material tratado con alta presión,
se pudo ver que se mantienen activos procesos metabólicos ya que pudieron detectar cambios de expresión de ARN de las enzimas presentes. Entonces, a pesar de que el material no tiene vitalidad, se mantienen presentes las expresiones enzimáticas. De esta manera, los cambios estructurales que se puedan dar aquí pueden llevar a ese aspecto de fruto de material fresco. Aquí lo tenemos, por ejemplo, fíjense, esto está hecho con microscopía electrónica de transmisión. Tenemos el material fresco, el material tratado con empaquetado al vacío con alta presión. Fíjense que en el material fresco el tejido está vivo, por supuesto, se ven los núcleos, hay espacios intercelulares bastante importantes y la pared celular tiene una estructura normal. Cuando se la trata con vacío, fíjense que las paredes celulares se empiezan a dilatar y empiezan a malformarse las células. Y en el caso del material con alta presión, fíjense que ya no hay espacios intercelulares. ¿Qué pasó? Las paredes celulares se expandieron de manera a los espacios intercelulares que había en el material fresco. Y por eso el material con alta presión se mantiene con ese aspecto fresco. De esta manera podemos explicar qué es lo que sucede con un material luego de una tecnología en una librería. También se utiliza este tipo de estudios para hacer peritajes y servicios a empresas para determinar genuinidad. En este caso, por ejemplo, nos mandaron una porción de madera de una muestra porque le habían vendido esta madera como Bulnesia sarmentoy, que es el palo santo. Entonces nos la mandaron para ver si era realmente palo santo. Cuando la analizamos con una muestra de referencia, que la tenemos aquí, vimos que por empezar tiene densidad diferente, la muestra enviada con la referencia, y además tienen aroma diferente. Cuando hicimos la anatomía, fíjense que son bastante diferentes, se encuentran muchas diferencias a nivel anatómico de la madera, con lo cual pudimos determinar que el material que les habían enviado no pertenecía a Bulnesia sarmentoy. Todas las plantas tienen sus características propias en sus frutos, en sus hojas, entonces de esta manera se pueden estudiar las materias primas de diferentes alimentos, como por ejemplo el pimentón o el ají molido, el orégano, la yerba mate, que tienen características anatómicas propias que permite determinar si lo que están utilizando como materia prima o como fuente para realizar alimento es genuino o está falsificado o está adulterado. Sí. Perdón, quedan 2 minutos de presentación. Sí, me faltan unos 5 minutitos más, si puede ser, si no lo corto. No sé cómo dale. Dale, yo creo que puedes terminar. Bien, entonces aquí tenemos esa situación. Una cosa que quizás se relaciona con lo que vieron recién en la presentación anterior es la aplicación de la anatomía vegetal al cultivo in vitro, ¿sí? El cultivo in vitro, como ya explicó la doctora anteriormente, es una técnica bastante interesante de la propagación. Aquí en este caso hemos trabajado con la micropropagación de Androanthus synthetiginosus, que es el lapacho nativo de nuestra norte argentino, y cuando hicimos la micropropagación aparecieron brotes normales, y estos brotes que tienen las hojas cartuchadas, entrenudos cortos, aspecto vítreo y un color clorótico. Cuando se le hizo la anatomía, se puede ver que los brotes normales respecto a los hiperídricos tienen diferencias en su superficie en cuanto a la abundancia de pelos glandulares y de tricomas glandulares. También se pudo ver que en la estructura interna de las hojas tienen paredes celulares mucho más delgadas, con cutícula de menor espesor, estomas no funcionales, también tienen el mesófilo con cloroplastos totalmente agranales, por eso las hojas son cloróticas, y nos permite ver en este caso todas las características que tienen esos brotes, y para poder después, cuando se hace la anatomía de los brotes de esta técnica, ver si se puede cambiar alguna componente del medio cultivo para evitar la producción de estos brotes hiperídricos. También se ha aplicado en otros estudios de interacción bacteria-planta, como ven ustedes aquí. Lo que se hizo es en una planta recalcitrante como Fotinia, que lo que tenían el problema era que cuando pasaban las plantas del tubo in vitro al sustrato, se les morían, y eran porque los estomas estaban totalmente abiertos, no funcionales.
y a través de la aplicación de la bacterización, ¿sí? A través de bacterias PGPR, que se llaman, lograron obtener estomas funcionales y una pared celular más gruesa, con cutícula más gruesa, que hacía sobrevivir a las plantas al estrés de la climatización. También se pudo ver que hay una conexión directa del tallo con las raíces producidas in vitro, que eso es muy importante para el pasaje del sustrato, y que las bacterias se mantenían en esta rizósfera y no en el interior de los espacios intercelulares. Pudieron determinar los caracteres que tenían anatómicos las plantas bacterizadas y que cepas eran las mejores para tener plantas aptas para la climatización. Una línea interesante de trabajo es la ecoanatomía. La ecoanatomía es una línea en la cual se estudia la anatomía vegetal de las plantas y se ven las estrategias adaptativas que tienen las plantas a un determinado ambiente. Aquí está planteado un ambiente de un río que se llama Río Salado, que cursa toda la provincia de Buenos Aires, un río de llanura, que tiene una cubeta muy amplia, tiene periodos de mucha inundación y de mucha sequía, y por lo tanto las especies tienen que estar adaptadas a esas condiciones, y además el agua tiene alto nivel de salinidad. Entonces se encontraron que un 100% de las especies tenían cutículas liseras, otro porcentaje tenía tejido acuífero, mucílagos y tricomas. Estos caracteres son estrategias específicas que tienen las plantas para adaptarse a la aridez de la sequía. Por otro lado, había un importante porcentaje de plantas que tenían glándulas para tratar los excesos de sales y también cristales para inmovilizar estas sales. Y un 50% tenía estructura Kranz, que es una estructura de fotosíntesis carbono 4 que hace más eficientes las plantas en estos ambientes adversos. Y finalmente, teníamos un 50% de plantas con erénquima, con lo cual las plantas tenían estrategias para superar los periodos de inundación. Otro trabajo que hemos hecho, lo paso rápido, es un trabajo asociado a la selección de un genotipo natural de una gramínea para aplicarlo como forrajera en ambientes salinos. Se hizo todo un estudio anatómico y se pudo determinar que las especies tolerantes tenían características que le permitían sobrevivir a estas condiciones salinas y poder ser utilizada, ¿sí? Como es la caroe. La rusa es una que se usó como referencia, y la caroe tenía una plasticidad fenotípica y una sobrevida similar a la rusa. Y por último, la última línea de aplicación que hacemos en nuestro grupo de trabajo es a la arqueobotánica. Esta es una línea muy interesante porque lo que se hace es estudiar restos vegetales arqueológicos, en este caso en una cueva ubicada a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar en el norte argentino, correspondiente al Holoceno. Lo que se hicieron son las excavaciones, se tomaron diferentes tipos de restos, nosotros analizamos los restos no tecnofacturados de 7.800 años a 1.800 años antes del presente, y se pudo ver que 44% de las especies que están actualmente alrededor de la cueva se encuentran en estos registros arqueológicos, tanto herbáceos como leñosos, y me está indicando que la paleovegetación del Holoceno era muy similar a la actual. Las especies presentes son de todas estas familias que están aquí abajo, y los restos leñosos se encontraron carbonizados y no carbonizados. ¿Qué quiere decir? Que los carbonizados son carbones, producto del combustible, y los no carbonizados son restos que quedaron simplemente de manufactura de elementos. Esto indica que las épocas más modernas de la cueva fueron utilizadas para mayor periodo de tiempo, ya que había más material quemado, se usaba más tiempo combustible. Aquí tenemos algunos ejemplos de las cosas que se encontraron. ¿ya? Estos frutos tienen 7.800 años de antigüedad, y cuando se sacaron y se abrieron y se sacaron las semillas, liberaron aroma. Eso para que tengan noción más o menos la aridez que hay en el lugar y cómo se conservaron. También se encontraron restos florales, de malváceas, de asteráceas, restos de frutos, de leguminosas. Por supuesto se encontraron gran cantidad de maderas, carbonizadas o no, de raíces o tallos, y también estructuras reproductivas de cedra, que es una especie, un género común en el lugar. Y una cosa interesante, a los 6.100 años de antigüedad se encontraron camas de gramíneas completas que la utilizaban los habitantes para poder dormir,
y se pudo determinar que pertenecían a Deutzschia minens, que es una gramínea típica del lugar. Con estos ejemplos, yo lo que quería mostrarles era que es muy importante la anatomía como una herramienta para estudios interdisciplinarios, principalmente porque los estudios cualitativos y cuantitativos resultan un elemento esencial para la explicación de diferentes problemáticas. Recordemos que la célula vegetal fue descubierta por Hooke en 1665 y fue la primera vez que se habló de células. Él lo descubrió, por supuesto, en un material vegetal, ¿sí?, que es una porción de la corteza del alcornoque, el corcho. A lo largo del tiempo se han ido mejorando las técnicas respecto al microscopio que usaba Hooke, que era un microscopio muy sencillo, al microscopio óptico, y fíjense que estas células también se pueden ver en detalle en el microscopio electrónico de transmisión y de barrido, viendo hasta detalles de la constitución de su pared. Por lo tanto, yo creo que es muy importante y es primordial que en las carreras de formación de profesionales relacionadas a las ciencias biológicas se dé anatomía vegetal o tengan conocimiento de anatomía vegetal, porque es una disciplina que sirve para compatibilizar con un montón de disciplinas y se pueden trabajar. Ejemplos, nuestro grupo de trabajo, que agradezco a todos ellos, que está compuesto por agrónomos, por bioquímicos, químicos, biólogos, informáticos, ¿sí?, y es un grupo bastante grande que trabajamos en conjunto en forma interdisciplinar. Así que les doy muchas gracias, disculpen que me alargué un poquito en el tiempo y les dejo mis datos por si necesitan algo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a proceder a leer las preguntas. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Sí, profesora, por favor. Bueno, pregunta el doctor Carlos Agudelo: ¿cómo está actualmente la investigación en Sudamérica en histología vegetal? ¿Es una ciencia en vía de extinción o no? Bueno, hay ciencias como la taxonomía y la morfología y la anatomía vegetal que no está en extinción, sino que está dejada de lado y considerada como una cosa descriptiva netamente, en el caso de la anatomía y de la histología, y está avasallada en cierta medida por otro tipo de ciencias por ahí más modernas, pero es interesante saber que esta ciencia, la anatomía y la morfología, son sumamente complementarias a estas nuevas ciencias. A veces se las deja de lado y no se las considera como complementarias o para trabajar en conjunto. A nivel de Latinoamérica, hay muy buenos registros de anatomía vegetal en Brasil, hay grandes grupos que trabajan en Brasil en anatomía vegetal, en Argentina también hay varios grupos, y en otros países por ahí hay grupos más esporádicos en cuanto al trabajo de anatomía, pero hay pequeños focos en toda Latinoamérica, y eso es muy interesante porque se mantiene viva. Por eso yo hago la propuesta de que se mantenga viva también a través de la enseñanza, que la gente que se vaya formando también tenga conocimiento, porque a veces hay gente que ni siquiera sabe que existe este tipo de disciplina. Pregunta Alina Freire: ¿en qué parte de las plantas es en donde se observó la mayor cantidad de estructuras secretoras y en qué momento fue la mayor producción? ¿En qué plantas? No sé, nosotros tenemos una línea de trabajo que se refiere a la domesticación de especies medicinales de la provincia para evitar el desmantelamiento de recursos genéticos naturales, y se trabaja a nivel de diferentes estados fenológicos, depende de la planta. Hay plantas que tienen en el estado más joven, plantas en el estado de explosión, depende qué especie se esté trabajando, hay que hacer un estudio profundo en todos los estados fenológicos de las características anatómicas para ver en dónde están las estructuras secretoras. No sé a cuál se refiere Alina, que le puedo llegar a informar. En Solidago, buenas tardes. En la especie que indicabas. Buenas tardes. Bueno, en Solidago se da muchísimo en estado florífero. Por eso se hicieron también los estudios en la rama florífera,
¿sí? Ahí se da la mayor concentración de estructuras secretoras, tanto en la parte vegetativa como en la parte florífera. Y bueno, ahora se están haciendo los estudios fitoquímicos y de actividad biológica para compararlos con los estados fenológicos. Pero a nivel anatómico se condensa mucho más, uno tiene mayor material con principios activos en esos, con estructuras secretoras, perdón, en esa etapa. Sí es cierto que se ha encontrado en unos trabajos iniciales fitoquímicos que no es lo mismo los principios activos que hay en estado vegetativo que en estado reproductivo de la planta. Aparecen otros principios activos cuando la planta está en estado reproductivo. Pero eso está en marcha en este momento. Bueno, buenas tardes. Tenemos una pregunta por YouTube. Es, ¿qué estudios ecológicos podrían realizarse a partir del observado microscópicamente? Bueno, los estudios, el ejemplo es eso del río Salado, nosotros les mostramos. A nivel ecológico es muy interesante ver cuando uno está en un ecosistema específico, con un ambiente específico, y ver cómo las plantas tienen estrategias adaptativas a ese medio. Hay plantas que son plásticas y se adaptan a diferentes tipos de medio ambiente, pero hay otras que son exclusivas de ese ambiente, y es muy interesante ver la anatomía o la estructura para ver cuáles son los mecanismos que tiene esa planta para sobrevivir a ese ambiente. A eso se le llama ecoanatomía, el estudio de las estrategias anatómicas y morfológicas que tienen las plantas para sobrevivir a determinado ambiente. No sé si le contesto lo que pidió la persona. Bueno, y en Cisco tenemos otra pregunta de Alina y dice, ¿habría sido posible hacer una clave taxonómica solo usando los tricomas en verbena? Sí, se hizo, solo con los tricomas de verbena se pudo identificar perfectamente, se hicieron muchísimas cantidades de muestras en diferentes tipos de poblaciones, y hasta se hizo un estudio en su momento de aceites esenciales de estos tricomas, pero desde el punto de vista anatómico se pueden diferenciar, no solamente por los tricomas, sino por algunos otros caracteres muy pequeños a nivel de tallo y hoja, pero principalmente de los tricomas, y se pudo hacer una clave dicotómica, sí, con las características de los tricomas. Muchas gracias. Pregunta el profe Carlos Agudelo, ¿qué tan estables son los caracteres anatómicos para hacer taxonomía? Bueno, para eso son estables de acuerdo a la cantidad de caracteres que uno analiza. Generalmente no hay que analizar muy poquitos caracteres, hay que analizar muchos caracteres, tener en cuenta el material que se colecta en cuanto a variabilidad que haya de ambiente, y hacer muchos preparados para analizar cuali y cuantitativamente. Entonces hay que tener una heterogeneidad de muestras como para poder decir, bueno, este carácter es estable, es un carácter diagnóstico de esa especie o de ese género. Gracias. Pregunta Alina Friere, en nuestra institución solamente tenemos microscopio óptico. ¿Qué ideas de tesis de pregrado usando anatomía vegetal podrías sugerir? Se puede hacer un montón de cosas con el microscopio óptico. Ya ven que todos los ejemplos que nosotros le hemos dado aquí en esta presentación, en todos está presente el microscopio óptico de campo claro. Si tienen la posibilidad de filtros de luz polarizada también. En campo claro, muchas cosas. Descripciones de hojas, de tallo, para aplicación tecnológica, para aplicación taxonómica. Todas las aplicaciones que aquí nosotros vimos en estos ejemplos se pueden hacer con microscopio óptico. Nosotros lo de microscopio electrónico lo usamos a través de servicios de terceros, ¿sí? No lo tenemos en la universidad. Muchas gracias, doctora Nancy. Pregunta don Daniel Ramírez, ¿se podría utilizar los estomas para generar claves dicotómicas en un ecosistema particular?
Bueno, ahí hay otro problema, porque ahí no solamente se trabajaría con un ecosistema, sino estado de desarrollo de la planta. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando se hace análisis a través de tomas, el desarrollo de la hoja, ¿sí? No es lo mismo una hoja joven que una hoja adulta. Entonces, hay que tener homogeneidad en la toma de muestras en cuanto a qué distancia desde el ápice se toman las hojas para que sea comparativo y pueda ser utilizado. O sea, es un tema que hay que tener mucho cuidado, más que nada en la toma de muestras ahí. Pero sí es cierto que es un carácter en algunos ambientes útil. Por ejemplo, en los ambientes áridos o en los ambientes hidrófitos, en los ambientes extremos, las características de los estomas es un carácter interesante, pero hay que tener mucho cuidado, tiene que ir junto con otros caracteres. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta del doctor Carlos Agudelo. Dice, como conclusión de su ponencia, podríamos decir que si integramos técnicas y equipos diferentes, se potenciaría la calidad y la resolución que pueden aportar los estudios anatómicos. Así es. Por supuesto que la microscopía óptica da mucho resultado, pero la utilización de microscopía electrónica es esencial para ver otros caracteres ya a nivel subcelular, como sucede con la microscopía electrónica de transmisión o por a través de la micromorfología, y todas las técnicas aplicadas que hay de microscopía óptica. Todas las técnicas son útiles. No quiere decir que tengamos que usarlas a todas para un estudio. Eso, una vez que uno plantea las hipótesis de trabajo, sabe qué técnicas utilizar y qué instrumental utilizar. Por ahí menos es mejor que más, pero hay que ver, depende de la hipótesis que tengamos de trabajo y la finalidad de trabajo que tengamos, pero todos los instrumentos y los medios están disponibles para hacer anatomía. Bueno, finalizamos Doctora, la sesión de preguntas. Muchas doctora gracias. Nancy, Laura, regálame un segundito. Es que yo tengo una duda y esa duda la tengo hace rato y me está haciendo como daño mental, yo creo. Cuando uno hace un corte transversal de raíz, uno puede observar claramente la endodermis y puede observar también las bandas de Caspari. ¿Eso se puede observar en el tallo, doctora, o no? Sí, se puede observar, hay tallos que tienen endodermis, hay hojas que tienen endodermis. Por ahí no la vamos a ver tal como se ve en la raíz, que es bien evidente con sus bandas de Caspari o sus engrosamientos en U, porque tiene una función importante en la raíz, que es la permeabilidad selectiva de los solutos. Entonces está mucho más manifiesta. Por ahí, en los tallos tiene otra función o otra característica, pero por ejemplo, en los tallos de verbena que les mostré, hay endodermis, por ejemplo, y con bandas de Caspari. Y en las hojas, por ejemplo, la estructura Kranz, hay una doctora brasilera que trabaja mucho con eso, que tú la conoces, Carlos Nanusa, que habla mucho de que la estructura Kranz es un endodermis en la hoja. Entonces, hay diferentes teorías respecto a eso, como que el tejido está, pero transformado, en una función determinada, y en otros no está. Igualmente, si nosotros vemos las pteridófitas, por ejemplo, las hojas y los tallos de las pteridófitas tienen endodermis. Excelente, doctora. Me ha quedado muy claro. Qué rico poder clarificar esa información. Vas a poder dormir ahora. Bueno, doctora, no sabe cuánto me alegra haber escuchado toda esta presentación que usted nos ha hecho, donde muestra la integralidad que tiene la anatomía y el apoyo tan diverso que puede brindar a múltiples estudios biológicos, químicos, como el que usted mostró también incluso para corroborar estudios arqueológicos, etcétera. De verdad que qué bueno. Y ahí vendría una pregunta, doctora. A mí me encanta la anatomía. ¿Cómo hacemos para motivar a los estudiantes a que hagan estudios anatómicos? Y la manera de motivarlos es
por empezar que la conozcan. Quizás nosotros en nuestra currícula de las carreras la tenemos como materia. Entonces ellos cuando la conocen ahí es como que se incentivan al verla. Eso por un lado. Y por el otro lado nosotros trabajamos mucho con estudiantes en nuestro grupo de trabajo a través de becas de grado y a través de tesina para finalizar su carrera, que después a lo mejor siguen sus estudios de posgrado con algunos ítems de anatomía en los estudios de posgrado. Así que en ese sentido creo que la incentivación tiene que venir a través del conocimiento de la disciplina, que por ahí en algunas currículas falta, ¿no? Creo que es eso. Aquí en Argentina, en todas las currículas de la carrera de biología se da anatomía vegetal como materia, en las de agronomía también, incluso en las de farmacia se da farmacobotánica donde se ve anatomía de plantas medicinales. Perfecto, doctora. Mil gracias a usted, a la doctora Liliana. No sé si Matius quiere ayudarnos a cerrar esta sesión de hoy. Creo que ha sido muy interesante. Matius. Doctora Nancy, muchas gracias por su Sí. participación. Excelente exposición, conocer un poquito más sobre diferentes elementos que tal vez muchas personas desconocemos. Felicitaciones por su exposición y agradecerles a los participantes por tener acogida a esta tarde. Asimismo, hacerles una invitación para próximos eventos que se realizará de aquí a 15 días, el 31 de marzo, con otros expositores, asimismo de alta gama de experiencia y también de muchas investigaciones que han realizado. De mi parte, les agradezco. Muchas gracias por sus participaciones. Excelente, felicidades a las dos ponentes, excelentes temas. Mi estimado Carlos, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Igualmente un agradecimiento muy especial para Ana Milena Castaño y Laura Ospina por colaborarnos hoy en la moderación de este evento. A la doctora Mónica Parisi, que la vemos por ahí, un saludo muy especial igualmente. También para Gladys Jorman, una persona muy querida por aquí en estas tierras quindianas en Colombia. Un abrazo para varias todos. veces por aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Un gusto. Hasta luego, muchas Luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Gladys, adiós, Gladys, qué rico verte. No te escucho, Gladys, debes prender el micrófono. Un gran cariño para todos, Carlos. Saludos a Ay. toda esta gente bella, como dicen ustedes, que también nos han recibido. Gladys, qué rico Gracias. verte, no sabe qué emoción me da. Y de paso quiero invitarte para que hagas un seminario internacional aquí con nosotros en los próximos días. Bueno, gracias. Y a la doctora Hablaré. Parisi también, qué rico. Bueno, gracias, Carlos. Un gusto estar aquí presente. Ahí les queda el reto. Bueno, Y con todos esos estudios que reportó la doctora, sé que tienen cantidad de información y muy valiosa para compartir con el mundo. Seguro. Quedamos a disposición para lo que necesiten, por supuesto. Un abrazo gigante. Bueno, gracias, Muchas gracias. a ustedes. Matius, Hola. adiós. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Adiós. Adiós.